Buenas tardes, buenas noches amigos y amigas que a esta hora, quizás por casualidad, se encuentran en sintonía y pueden recibir la notificación de que empecé a hacer una transmisión en vivo. Realmente no pensaba hacer una transmisión en vivo hasta mitad de semana y la que ya tengo acostumbrado a hacer los viernes, perdón. Por esta noche, dada una publicación que hicimos esta mañana donde hablábamos de la necesidad urgente de construir la mayoría ciudadana y unas conversaciones que tuve con algunos amigos ahí, quedamos de que íbamos a hablar un poco de esto, de la mayoría ciudadana, qué implica todo esto, qué entendemos como lo que debe ser un modelo auténticamente dominicano sin copiar los extranjeros, entre otras cositas que más adelante iremos conversando. Bien, el término mayoría ciudadana, como su nombre lo indica, es la mayor cantidad de los ciudadanos de un país unidos para conseguir un propósito político, en este caso. Para nadie es un secreto que todos estamos hartos, súper hartos de los políticos tradicionales. Esto no solamente ocurre en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Los políticos nos han jodido la vida. Pero, ¿qué es un político tradicional? Nosotros entendemos que los políticos tradicionales son aquellos que han militado o están militando en los partidos tradicionales y que han hecho un ejercicio vívido, o sea, de vida de la política durante X cantidad de tiempo o durante toda su vida. Pero un político tradicional, señores, no es solamente aquel que milita en un partido del sistema, sino es uno que repite los mismos esquemas, el mismo discurso, la misma conducta, la misma demagogia, la misma terminología para embaucar y atraer a las masas, aunque esté incursionando hoy con su primer día en la política. Eso es un político tradicional, que repite los tradicionales esquemas conductuales, discursivos, demagógicos y persigue los mismos fines. Eso es un político tradicional. Por lo tanto, hay una corriente a nivel universal en muchos países del mundo donde los ciudadanos hemos decidido incursionar en la política, ciudadanos haciendo política, que es diferente a políticos tradicionales. Ciudadanos que en la mayoría de los casos tienen o tenemos nuestras vidas resueltas. Por ejemplo, un empresario dominicano que vive en España, que vive en Argentina, que vive en Estados Unidos, un profesional, una persona de clase media, un trabajador, que prácticamente en el país donde vive tiene una casa o puede pagar una casa de manera holgada, tiene un buen empleo, no se le va la luz, no tiene problemas de seguridad médica, sus hijos están en la escuela. Es decir, ese individuo no tiene ninguna necesidad de ir a República Dominicana a hacer política porque ¿qué le podría importar? Sin embargo, esa mujer, ese hombre, ese joven, esa dama, se interesa en la política de su país de origen, en este caso República Dominicana, porque entiende que los políticos que han estado en el ruedo y los que están incursionando, todos son la misma cosa, la misma porquería. Porque todos están repitiendo el esquema cleptocrático. Esto es un tiempo en que la mayoría de los países, los individuos que han accedido al poder, apoyados por las masas, lo están haciendo fundamentados en movimientos, no partidos tradicionales. Alexis Tsipras en Grecia, lo hizo a su tiempo Rafael Correa en Ecuador,
lo repitió Pablo Iglesias en España con el movimiento Unidos Podemos, que está avanzando y se mantiene golpeando los partidos tradicionales españoles, igualmente Ciudadanos, que aunque es diametralmente opuesto a Unidos Podemos, representa un sector moderno dentro de la derecha española, con algunos visos en el pasado, pero no es un partido tradicional. Es decir, Unidos Podemos y Ciudadanos en España son dos movimientos con jóvenes a la cabeza, con ideas diametralmente opuestas, pero que han calado en el grupo, en el sentir popular de los españoles, los de derecha que están hartos del PP y los de izquierda que están hartos del PSOE. Entonces, tanto Ciudadanos como Podemos, Unidos Podemos, representan a la nueva generación de gente que le perdió la confianza y la fe a la gente del PP y a la gente del PSOE. En República Dominicana hemos tenido algunos intentos, pero la mayoría terminan vueltos un berenjenal. Porque a la hora de la verdad, estos grupos espontáneos dominicanos terminan siendo contaminados por los políticos tradicionales que los asaltan y los contaminan. Y su discurso, aunque entusiasma, se va desgastando porque se van inclinando hacia lineamientos que están contrarios a los intereses reales del pueblo dominicano. Lo más reciente es la Marcha Verde, que todos se entusiasmaron, y yo siempre tuve mi ojeriza, porque observé que dentro de la Marcha Verde se infiltraron elementos tradicionales de la política, sindicados como corruptos, trepadores, ladrones, y etcétera, etcétera. Lo visto hoy, la Marcha Verde no solamente fue infiltrada por esos políticos, sino por elementos ligados a ONGs, a agencias internacionales que favorecen la fusión con Haití. ¿Entienden cuál es el punto? En ese sentido, entendemos que la mejor salida para la República Dominicana es crear un movimiento de mayorías ciudadanas, donde todos nosotros los que estamos disgustados con los políticos tradicionales, los que nos duele la patria, que no queremos comprometerla con los tradicionales ni con aquellos que están vendidos a agencias extranjeras, queremos salvaguardar la integridad territorial, la soberanía nacional y establecer los valores o principios democráticos. Eso es mayoría ciudadana. Me preguntaba un amigo, el amigo Carlos Sosa, que cómo podemos, que cuál modelo, cómo podemos hacer algo diferente en República Dominicana. ¿De qué se trata? Fíjense, la vida es muy dinámica y uno tiene que aprender de los ejemplos de otros países. Hace unos 10 años atrás hubo un movimiento en Latinoamérica llamado la Nueva Izquierda. Estos movimientos, aunque avanzaron mucho en materia de equidad y programas sociales, vemos con tristeza que en muchos de esos países hay un giro hacia la derecha, la ultraderecha, una vuelta al pasado. ¿Cuál ha sido el problema de la izquierda latinoamericana, la antigua y la nueva? ¿Entiendes? ¿Cuál ha sido el problema? Fíjense bien, el populismo. El populismo tanto de derecha como de izquierda es dañino porque crea parásitos, crea individuos dependientes del sistema. Y cuando los recursos se acaban, cuando usted no puede suplir las necesidades a esa gente, cuando usted no puede darle la fundita, el bonogás, el cupón para comida, etcétera, la gente comienza a disgustarse porque se acostumbró a que le den. Entonces, ¿cuál es el gran problema, señoras y señores? Fíjense bien,
Le voy a poner cosas prácticas para que nos vayamos entendiendo. Pueden hacer sus preguntas, sus intervenciones y podemos hablar, podemos dialogar. Que dice Domingo Almanzar que es muy correcto, está con el asunto de la marcha verde. Gracias, Domingo. Fíjate esto. Yo llego al poder, o llega Julio Rafael Anglada al poder, con un partido, o Ed Seed llega con un partido al poder en un país determinado. Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana. Existen empresas privadas que son funcionales, es decir, están produciendo de manera sostenida y creciendo de manera sostenida. Solo que los beneficios de esa empresa no no benefician, valga la redundancia, a los obreros, a las familias de los obreros, y los recursos que ganan se van fuera del país. Ese rico, esos dueños, esta corporación que maneja esa empresa, o esa corporación de empresas, sus beneficios los toma y los trae a Estados Unidos, los lleva a Gran Caimán, los lleva a Panamá, los lleva a cualquier parte, los saca del país. Cuando la persona llega al poder, quiere darle al pueblo beneficios y comete el gran error, digo un error, de sin planificación previa, nacionaliza esa empresa. Busca la manera y esos empresarios le quitan la empresa de las manos y la pasa al sector público. ¿Qué pasa con eso? Esa empresa, poco a poco, comienza a ir decayendo la producción porque quienes los ponen al frente de esa empresa no saben manejarla. Y la empresa viene a ser improductiva. Pero una de las medidas que tomó el gobierno cuando nacionalizó esa empresa fue aumentar los salarios a los obreros, aumentar los beneficios, becar a 100 estudiantes con las ganancias de esa empresa. Muy bien, todo el mundo aplaude, el pueblo está contento porque le están dando. Pero cuando esa empresa comienza a entrar en declive, a bajar la producción, inmediatamente esos beneficios sociales van colapsando. Porque la ineptitud, los ineptos que pusieron al frente de esa empresa la llevan al colapso. Porque hay un refrán español que dice, a los que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Entonces, si hemos visto que durante años ese modelo de estar expropiando empresas de manera alegre tiene consecuencias amargas, la ha tenido en muchos países que se ha hecho. ¿Qué sucede, mis amigos? Si lo repetimos, ¿a qué estamos condenando la economía de nuestros países? Al colapso. Entonces es mucho mejor si nosotros, por ejemplo, Carlos Vitini tiene una granja que produce pollos. Carlos Vitini tiene 10 años, 15, 20 años con esa granja produciendo pollos y nunca la producción de pollos baja, sino que crece. Yo llego a esa granja, es de un explotador, y se la quito. Y se la entrego a los compañeritos de la base para que la manejen. A la granja, antes del año colapsa. ¿Quién pierde? Carlos, sí, Carlos perdió. Pero pierde el país. Y pierdo yo porque la gente es ingrata. Porque yo cojo los pollos y los reparto. La gente está contenta de lo que me está dando pollos. Pero cuando no puedo darle pollo, yo solo voy a ser un presidente hijo de puta. Un ladrón. Y eso va a ser todo lo que me van a decir. Porque el pueblo no examina que la causa de que la empresa colapsara es la ineptitud de los administradores que pusimos. Pero yo hablo con Carlos, digo, Carlos,
¿Qué te parece? Tú estás vendiendo el kilo de pollo vamos a decir, la libra de pollo en Dominicana 40 pesos. ¿Por qué tú vendes la libra de pollo 40 pesos? No, lo que pasa es que yo compro el quintal de afrecho, el de maíz, estas cosas tanto. Y yo lo traigo de Estados Unidos o de México y me cobran tantos impuestos. Yo tengo que venderlo de esta manera porque si lo vendo a menos, me voy a ir a la quiebra. También me están cobrando una cantidad enorme por el agua. Es decir, todos los insumos están agravados grandemente. Por eso la producción de pollos es más costosa y tengo que venderlos más caros y tengo que tener menos empleados. Los empleados que tengo que pagarle menos. Digo, bueno, Carlos, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarte los impuestos de las materias primas. Lo que tú necesitas. Vamos a quitarte los gravámenes al maíz, a la soya, a lo que tú importas para producir pollos. Estamos también a rebajar los impuestos en cuanto a los antibióticos, los medicamentos que tú utilizas. ¿Cuánto tú puedes aumentarle a los trabajadores? Bueno, hacemos un plan y Carlos, si le pagaba a 300 pesos diarios a los trabajadores, le puede pagar 500. Pero además, Carlos puede darle un 10%, 20% de las ganancias para patrocinar una escuela y pagarle el 50% de los gastos en salud a ese trabajador y porque con los pocos impuestos que va a pagar se va a cubrir el otro por ciento. ¿Qué tenemos ahí? Una empresa productiva, pollo barato, contenta el empresario y contenta la población. El secreto de que el Canadá tenga mejores salarios y mejor calidad de vida que Estados Unidos es ese. Le ha quitado los impuestos a las empresas, ha bajado, no quitado, sino se los ha bajado al mínimo. Mientras menos impuestos pagan los empresarios, mayor salario pueden dar a los empleados, mayor cobertura médica, plan de retiro y etcétera. Es organizar, es una socialización de los servicios que se le proveen a la comunidad. Ahora bien, los estados no pueden jamás entregar aquellas cosas que son de seguridad nacional en manos privadas. La producción y distribución de energía eléctrica no debe estar en manos privadas. La educación y la salud tampoco deben estar en manos privadas. Salud, educación, electricidad, agua potable, seguridad alimenticia son renglones en que ningún estado debe pasarlos en su totalidad al sector privado. Un buen gobierno debe garantizar a su pueblo seguridad alimenticia, seguridad ciudadana, salud pública, salud, educación, agua potable garantizada. Entonces, puede haber algo que sea mixto. Las empresas mixtas funcionan en China, funcionan en Israel, funcionan vamos a decir, que otro país, en Uruguay, en Paraguay, en los países nórdicos, donde el Estado y el sector privado dividen y manejan en una combinación perfecta esas empresas por el bienestar de la población. Otras alternativas importantes son las cooperativas. La empresa cooperativa, como bien me apuntaba Exit, las cooperativas funcionan.
Ese tipo de empresas cooperativas con supervisión constante ayudan y se vuelven funcionales. Decíamos en una ocasión que en Israel funcionan los kibús o granjas cooperativas que son autosuficientes, donde un grupo de familias o de colonos se dedica a la producción en un rubro determinado, sea flores, horticultura, vegetales mixtos, papas, cereales, ganado, producción de leche, de huevos, etcétera. El gobierno durante una cantidad de tiempo les subsidia hasta que se vuelven autosuficientes y las ganancias de esas cooperativas se reparten equitativamente entre las familias. Eso es funcional, eso es práctico. Eso es práctico. Pero usted no puede venderle al pueblo la idea de que usted va a expropiar todas las empresas públicas, las empresas privadas. Le va a quitar las empresas a los oligarcas. Hay, señores, hay empresas que hay que revisar cómo fue que pasaron. Cómo fue que pasaron al sector privado, porque hubo una festinización de las empresas del sector público en el llamado boom neoliberal, donde los estados se quedaron sin empresas. Se quedaron sin empresas. Y esto los ha hecho siervos y dependientes en su totalidad del sector privado. Por eso, si un gobierno cualquiera entra en contradicciones con esa mafia corporativa que sea neoliberal, le hacen la vida imposible, porque todo lo dominan ellos. Imagínate, en un país donde la importación de medicinas, de productos lácteos, de cárnicos, de cereales, de suplementos para los hospitales, la producción de energía eléctrica, el 90% de la producción agrícola nacional, el agua potable, el manejo, vamos a decir, todas las playas de interés, los lugares de interés turístico, los puertos y aeropuertos están en manos del sector privado. Dime, ¿a quién gobierna ese presidente? Es un títere, es un mojigato. No puede hacer nada. Como le pasa al presidentico dominicano, que no puede hacer nada contra la migración haitiana porque si lo hace, lo tumban. ¿Quiénes lo tumban? Los Vicini, Central Romana, los agricultores del Cibao, todo eso que están empleando mano de obra haitiana barata. Es la vida imposible. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Hacerse el pendejo. El sordo, el mudo, el ciego, etcétera. Porque no puede enfrentar a esos sectores poderosos que tienen en sus manos la producción nacional, el control de todo. Hasta los peajes de las carreteras lo tienen empresas privadas. Es un país secuestrado. Y en un país secuestrado por esa mafia corporativa neoliberal, señores, ningún presidente, nadie puede hacer nada. Y todo el que prometa eso está haciendo demagogia. El que me diga a mí, el que le venda a ustedes, que inmediatamente llega al poder, va a cerrar la frontera, digo, mentiroso, habladorazo, charlatán. Usted no va a hacer eso. Usted no va a hacer esto porque usted no tiene poder para hacer eso. Ahora, si usted llega a la presidencia de la República por un movimiento de mayorías ciudadanas, donde el pueblo en un 80-90% le apoya y las Fuerzas Armadas que son el pueblo están con usted, tú te puedes meter en cintura a todo el mundo y decirle a los empresarios, vengan acá, vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo quiero, donde hay 20 haitianos trabajando, yo quiero 25 dominicanos.
25 dominicanos por lo menos. No, porque el dominicano cobra muy caro. Usted le va a pagar al dominicano lo que vale. ¿Cuál es su problema? Que me cuesta, que los herbicidas, los insumos agrícolas tienen los impuestos. Estoy pagando un 20% de impuestos por eso. Le voy a rebajar los impuestos a un 8%. ¿Le parece bien? Pero métame 25 dominicanos y me le va a pagar, en lugar de los 300 que está pagando ahorita, le va a pagar 500 los dominicanos. Ahora bien, tiene que establecerse un código. Hay que establecer un código de ética y antivagancia. Porque, ¿qué hace? Dígame usted, ¿qué hace un grupo de hombres en una esquina jugando dominó un lunes a las 10 de la mañana? Dígame. Dígame. Me apunta a Julio Ramírez aquí que para ser como Israel solo nos hacen falta tres cosas: la densidad poblacional, los capitales materiales y sociales acumulados los judíos durante 4.000 años y la formación académica de los científicos israelíes es poca cosa. Le voy a decir algo, don Julio Ramírez, para contradecir su pesimismo. En el extranjero existimos cientos de dominicanos con la preparación científica y académica suficiente para generar la formación de un personal humano eficiente. Solo hace falta que un líder verdadero que represente la dominicanidad los motive. Simple y llanamente. Nosotros tenemos científicos, gente hasta en la NASA. En la NASA, cientos de dominicanos médicos especialistas están trabajando en los hospitales en Estados Unidos, España y otros países. Están fuera del país por falta de motivación y falta de seguridad. Si a cualquier profesional dominicano se le garantiza un salario decente, seguridad personal, no va a decir que no. Lo que hace falta es voluntad política la voluntad, el deseo de crear un proyecto de nación a largo plazo. Porque la gente piensa que es con una varita mágica que las cosas se resuelven. ¿Entiendes? Y eso se puede hacer. Además, y algo que Domingo Almanzar y yo comparto con él, está diciendo que los haitianos legales y sin crímenes pueden trabajar en nuestros campos junto con los dominicanos y también trabajar por la cuota de contrato, como hacen aquí los braceros mexicanos que traen a trabajar en los campos de Texas, de Nuevo México, Arizona, que tienen contratos de trabajo. Y terminadas las cosechas, pues regresan a sus países. Son bien pagados y se les da seguridad en materia de salud pública. Y todos los beneficios se les dan. Se puede hacer eso. Solo está en la voluntad política. Y hay que entender una cosa. Si ponemos a producir los campos dominicanos en su máxima expresión, en Dominicana no hay mercado para tanta comida. El mercado haitiano lo necesitamos. Y necesitamos el mercado de todas las islas del Caribe. Y extender nuestro mercado a Centroamérica, a América del Sur, a Europa. Pero necesitamos que hacer parir la tierra, como decía don Pedro Mir. ¿Y cómo se hace eso? Preparando el personal. Preparando. Porque el asunto es que si usted lo que sabe es remendar zapatos, usted tiene que dedicarse a remendar zapatos. Usted no puede pretender ir a dirigir una factoría dedicada a la fabricación de partes técnicas o el ensamblaje de partes de radio
o electrodomésticos, usted es zapatero y debe dedicarse a hacer sus zapatos. Voluntad política, mayoría ciudadana. Solamente con una fuerza así poderosa podemos echar este país hacia adelante. Rudy Antonio Peguero, que es comerciante, creo que es ahora mismo el presidente, secretario general del PRM en San Pedro de Macorís. Yo conozco a Rudy, nos conocemos desde que él era un muchachito, porque él es unos 3 o 4 años, quizás 5 menor que yo. Es comerciante. Y él sabe de lo que estoy hablando, como hablamos de materia de producción. Que si usted tiene un producto y no tiene quien le compre, ¿qué va a hacer con él? ¿Comérselo usted? Porque si Rudy vende el quintal de arroz a 2,000 pesos, es porque lo está comprando a un precio que si lo vende menos de ahí, va a perder. Y Rudy tiene que pagar electricidad, tiene que pagar empleados, tiene que pagar transportación, combustible. Y no es verdad que comprando un galón de gasolina o de gasoil en 200, 300 pesos y tiene que transportar el arroz para su almacén desde Nagua, lo puede vender a menos del precio que lo está vendiendo. ¿Por qué pasa eso? Porque los impuestos que le tiene el gobierno dominicano, no sino desde hace mucho tiempo atrás, el Estado dominicano, los combustibles son exorbitantes. ¿Ves? ¿Me comprende? Entonces, República Dominicana, un país que cuando yo estaba en la primaria me decían que es de vocación mayoritariamente agrícola, ha pasado a un país a ser importador. Yo recuerdo que en el año 84 República Dominicana era el primer productor mundial de copra de coco. Producía el mejor cacao del mundo. Claro que sí, el tipo Sánchez. Era el segundo o tercer productor de azúcar. Y estaba ocupando muchos renglones, competitividad. Hoy Dominicana, como dice Julio Ramírez, importa café, cacao, arroz, maíz, plátano. Y él dice que solo con mano de obra barata esos negocios son rentables. Julio, son rentables con mano de obra barata debido a los altos impuestos de los insumos agrícolas. Pero si Dominicana convierte 1/3 de su producción agrícola en producción orgánica, le va a ganar el triple en el mercado mundial. Porque hay una fiebre y hay una promoción de los productos orgánicos que un país como República Dominicana puede dar el palo. Por ejemplo, ustedes saben que el azúcar, por ejemplo, que produce República Dominicana en las tierras del CEA es orgánica. Eso no se abona, eso está ahí. La mayoría de producción agrícola en los campos dominicanos, el cacao es orgánico. El café, en muchas partes, es orgánico. Y hay un lema así, Domingo, que yo me acuerdo cuando el partido de Wessing, antes de ser PQD, que era PQD, tenía un emblema en la mata de plátano, me decía, topa al campo y con la mano arremanga. Y en cierto modo, el país debe recuperar su producción agrícola. Debe haber, señores, un esfuerzo del Estado dominicano por reactivar la producción agrícola. Y la mejor manera es con la creación de cooperativas agropecuarias en los diferentes renglones.
con la administración, con la supervisión de técnicos del Estado. Y si no tenemos los técnicos, vamos a mandarlos a entrenar donde se puedan entrenar los técnicos o traer personal de donde haya para que enseñen a los dominicanos. Por ejemplo, la gente del sur de Neiva producen uvas. Pero esas tierras se pueden producir uvas de diferentes tipos y calidad y generarse una industria vinícola dominicana. Hay que llevar los técnicos de España, Portugal, Chile, México, de California, donde esté Italia, donde haya técnicos, gente que sepa de uvas. Y enseña a los dominicanos a producir la uva y a cortarla, a podarla, a fermentarla, hacer lo que tiene que hacer. Tenemos el potencial para producir, para llegar a ser autosuficientes y suplir a otros. Pero nos falta voluntad política porque no tenemos un gobierno de mayorías ciudadanas. De mayorías ciudadanas. Y tenemos que garantizar a los individuos, a los obreros, a los militares y policías, un plan de retiro honorable. Porque un policía tiene que estar 20, 30 años en servicio y cuando se retira va a morirse de hambre con una pensión miserable, diabético, con los pies hinchados, todos reventados. Un hombre que entró a la policía cuando tenía 16, 17 años, 18, a la guardia del campo, que lo que hacía en su campo era ordeñar vacas o trabajar agricultura, va a su casa derrotado y sin nada que hacer. Usted lo ve después trabajando de porteros en algunos lugares o de seguridad, de guachimanes, pasando mal la noche, la vida entera, para no morirse de hambre. Eso es penoso. Si un joven que entró a la policía y ya tiene 25 años en el servicio, no pudo hacer una profesión técnica y lo que hacía era sembrar yautía, cacao, café, lo que fuera. Ese policía, estoy seguro, que si a su retiro se le ofrece una porción de tierra con su casa, con su rubro y se motiva, además de su pensión, va a vivir su vida feliz. Y si tiene garantía que cuando se enferme tiene la atención médica que necesita. No andar como un mendigo, dando vergüenza después de haber dado su vida entera al servicio del país. Lo mismo con los maestros de escuela, lo mismo con los médicos, lo mismo con los agrónomos. Usted sabe el agrónomo vago que es República Dominicana, que no encuentra trabajo. Ni el Estado puede emplear, ni el sector privado tampoco. Y tienen que irse. Yo he conocido agrónomos especialistas aquí en Estados Unidos que están trabajando como dependientes en colmados o lavando platos en restaurantes o taxiando, sin haber estudiado para eso. ¿Ustedes creen que eso es correcto, que eso es justo? Pues le contesto a Julio Ramírez que tenemos los profesionales, los científicos suficientes para hacer que el país progrese. Lo que falta es motivación, garantías. ¿Por qué tener 130, 120 diputados, que yo cuántos senadores vagos ahí haciendo nada? Y con salarios que avergüenzan a la mayoría. Levantando la mano y cobrando dinero por debajo y sobornos para favorecer a ciertas empresas, ciertas industrias, y etcétera, etcétera. El país debe ser sometido a una reforma estructural. Este país hay que dividirlo en 5 regiones administrativas. ¿Sí? 5 regiones administrativas diferentes, independientes, es decir, autónomas, que elevaron sus presupuestos con sus planes de desarrollo regionales. Lo que les digo a ustedes parece utopía, parece locura, pero es posible. Vamos a tener que hacerlo, porque si no, vamos a perecer como nación.
Y las condiciones que tenemos en el país en estos momentos son peligrosas. Y el peligro no está, señores, en los haitianos. No, señores. El peligro está que producto de esa desesperación que tiene el pueblo, el disgusto que tiene el pueblo por los malos gobiernos, por la mala administración, por la corrupción, la impunidad, etcétera, etcétera, venga un aventurero, un trepador, un oportunista político, ya sea de la vida civil o de la vida militar. Y el país entra en un derrotero peor del que está. Pero yo los invito a ustedes a que trabajemos por la formación de un movimiento de mayorías ciudadanas, dominicanista, con vocación democrática, soberanista, formado por todos los hombres y mujeres que estamos hartos de ver nuestro país en manos de esta pandilla de cleptócratas que están agrupados en todos los partidos tradicionales y en aquellos que sin ser tradicionales repiten en sus normativas, en su conducta, en su discurso, en su modus operandi, las mismas características de los cleptócratas tradicionales. Solamente con un movimiento de mayorías ciudadanas, uniendo voluntades, evitando el populismo de derecha o de izquierda, podremos salir adelante y construir un país que soñaron Duarte, Sánchez, Luperón y los demás próceres de nuestra república. El desafío está ahí. Así que, adelante, dominicanos y dominicanas. Nuestro país nos necesita. Buenas noches. Hasta la próxima transmisión.